Vamos a iniciar con Miguel Mares, quien tiene un programa Dialogando con Miguel Mares. Este es su segundo programa, estuvo muy interesante la semana pasada. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Es un gusto saludarte, pues, y quiero hacer extensivo este saludo a mi gran amigo Luis Rioja. Hemos sido colegas en alguna oportunidad. Es un prestigioso profesional que estoy seguro que hoy día va a colmar todas las expectativas de nuestros oyentes. Bienvenido, Luis, bienvenido de verdad a Radio Conectados y al espacio Dialogando con Miguel Mares. Muchas gracias por esta invitación y bueno, como bien lo ha dicho Miguel, nos somos conocidos ya de algún tiempo, hemos compartido cátedra y bueno, y encantado de estar en este nuevo proyecto que él emprende a través de Radio Conectados. Y además un tema interesante, un tema que durante esta pandemia, este estado de emergencia sanitaria, en verdad se ha hecho más evidente aún, ¿no? Es el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia en el hogar, la violencia doméstica. Así que, amigos, hoy es un tema que en verdad les sugerimos que lo escuchen porque es muy importante para poder superar algunas deficiencias o cómo enfrentar si es que está sucediendo al interior de nuestro hogar. Adelante, Miguel. Gracias, Pepe. Bueno, como lo mencionaba, el doctor Luis Rioja, pues, es un magíster de la Universidad Católica, docente universitario, asesor en temas de familia, es expositor en varios eventos y es consultor, incluso un consultor internacional. Tengo el lujo de tener de Luchito para tener en esos 30 minutos poder llegar a nuestros veedores, teniendo en consideración sobre todo de que nuestro tema va a estar un poco más basado al tema legal, que en este momento es muy importante. Un saludo para ti, Luchito. Encantado, Miguelito, nuevamente renuevo mi aprecio sobre tu persona y bueno, acá feliz de poder colaborar con este proyecto que has emprendido y que estoy seguro que va a ser muy beneficioso no solamente para la comunidad jurídica, sino para el público en general, que está ávido de conocer estos temas y otros. Así es. Lucho, violencia familiar. Violencia familiar, pues, es un tipo de abuso, donde hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, como nosotros lo conocemos en el derecho penal. Hay un abusador y hay un abusado. La ley se está renovando cada vez más, pero ¿es suficiente la ley 3364? ¿Cuál es su propósito verdadero? Y cómo está enfrentando este tipo de violencia familiar que se viene acrecentando. Bueno, como bien lo has manifestado, hay una serie de normativas que van en el orden de poder enfrentar el flagelo de la violencia, ¿no? Lo que sucede es que esta ley 30.13.4 de manera específica ve estos aspectos de violencia intrafamiliar. Anterior a esta ley estaba la denominada 26.260, que abordaba también temas de violencia familiar, pero esta en especial trae consigo algunas innovaciones, que evidentemente vamos a conversar acá en el decurso de tu programa. Lo interesante es que no solo esta ley 30.13.4 se encarga pues, de abordar temas de violencia familiar, sino que hay otros agregados, pero que tienen otros propósitos. Lo importante es que el propósito principal de esta ley es que haya una labor de prevención. Evidentemente, la labor de prevención va a ir en el orden de que haya una difusión, como lo que haces tú, por ejemplo, en este momento, a través de estos canales, y además que haya una correcta información sobre los alcances y sobre la verdadera interpretación que se le debe dar a esta ley, porque no solamente es labor de la ciudadanía que pueda denunciar estos hechos y de la víctima propiamente dicho, sino también de las personas que están facultadas de acuerdo a ley para poder sancionar. Entiéndase, por ejemplo, el juez, el fiscal o el agente policial que también está encargado de iniciar estos procedimientos si es que sucede así, ¿no? Claro. Dime una cosa. ¿Quiénes están sujetos de protección con esta ley? ¿Quiénes son directamente las personas que van a estar protegidas por esta norma? Esto es interesante, te agradezco, Miguel, la pregunta porque hay mucha confusión sobre este tema. La ley 30.13.4 evidentemente trata de marcar a dos sujetos de protección claramente entendidos. Primero, la mujer, durante todo su ciclo de vida.
Desde niña hasta adulta mayor, evidentemente pasando por adolescencia, por juventud y por adulta. Y los integrantes del grupo familiar, que entre ellos están, por ejemplo, los cónyuges, los excónyuges también, porque son personas que, aun cuando han mantenido anteriormente una vinculación matrimonial, han disuelto ese vínculo y están protegidos bajo el sistema de esta ley. Están en ese orden de ideas también los convivientes y exconvivientes. Evidentemente, estos últimos son los que llevan a la práctica la unión de hecho. Están, por ejemplo, los padrastros y las madrastras, y bueno, enseguida vienen los parientes en línea recta, descendientes o ascendientes, y aquellos que por una cuestión de afinidad también tienen un vínculo de parentesco, como podrían ser, por ejemplo, los parientes en segundo grado, están ahí los cuñados y, por ejemplo, los suegros también, ¿no? Claro, Entonces, si nos, todos ellos son los que están, digamos, específicamente detallados en la ley 30364. claro, tenemos que entender de que la violencia familiar es interna de las familias y que lamentablemente se da pues de una forma bastante grotesca. Me he quedado sorprendido cuando he estado leyendo algunas estadísticas que he estado revisando y llego a la conclusión pues de que esta violencia, por ejemplo, si la seccionamos, vamos a tener que muchas veces las personas en estado de ecuanimidad son más agresivas. Hay un 59.4% de personas que en estado de ecuanimidad agreden física y psicológicamente a las personas. Dime, ¿es difícil poder tipificar esos tipos de delitos? Bueno, en la práctica, como bien lo has mencionado, yo no solamente estoy vinculado con temas teóricos de la ley, sino también me dedico un poco al ejercicio y a la defensa en algunos casos cuando nosotros vemos que hay situaciones de orden violento. Como también hemos defendido al agresor o presunto agresor en el caso se haya subjetivizado, por ejemplo, la denuncia. Y esta ley 30.13.4 lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta que, por ejemplo, se tenga pues un buen desenlace de la misma por parte de las autoridades. Por ejemplo, lo que acabas de mencionar, ¿no? Lo que normalmente es denunciado es la violencia física y psicológica. La ley trae consigo otros tipos de violencia que es la sexual y la económica y patrimonial. Pero en la práctica nosotros vemos que hay mucho más denuncias en el orden de violencia psicológica. Debe ser porque esta no requiere de mayor probanza. La gente llega, o la víctima llega, o la presunta víctima llega en sollozos, en quejas, en llantos, y bueno, y el agente policial debe atender esa denuncia y evacuar el informe al juzgado para que dicte medidas de protección, sobre la base, incluso en muchos casos, de la nada, porque nosotros sabemos que debe haber previo un informe de perito psicológico, situación que demora un montón, o demora muchísimo, ¿no? Entonces, cuando uno va a denunciar, tiene a mano la ficha de valoración, llena la ficha de valoración, evidentemente va a poner cosas que van en contra pues, del presunto agresor, y sobre esa base muchas veces el magistrado determina. Hay mucha subjetividad en las denuncias. ¿Por qué? Porque como tú bien has manifestado, curiosamente, cuando se tendría que entender de que un hombre bajo los efectos del alcohol o las drogas se vuelva mucho más agresivo, lo es en la práctica con personas que están no están bajo los efectos de lo antes mencionado. Debe ser porque hay un cuadro severo de estrés que estamos viviendo en los últimos tiempos y hace pues que en alguna medida se reaccione. Situación que no justifico. Pero no confundamos discusión o pleito doméstico con violencia familiar. Porque Exacto. para nadie es un secreto de que la convivencia no es sencilla. Aquella convivencia o vinculación conyugal que no tenga de por medio discrepancias, bueno, deben ser raros, ¿no? Porque siempre hay en alguna medida un intercambio de ideas, un intercambio de opiniones y en algunos casos un poquito subidos de tono, pero que no llegan a ser violencia. Pero en muchos casos esas situaciones que te acabo de mencionar son denunciados y bueno, y tienen sus efectos legales, ¿no? Situación que yo he denunciado también de esa manera
Va a que se ser, vaya a hacer las va a ser denuncias. muy importante para nuestros oyentes, Lucho, saber definir ante qué autoridades se tiene que presentar estas denuncias, porque tenemos una gama de autoridades, pero ante qué autoridades podríamos nosotros tener mayor eficacia con este tipo de denuncias de violencia familiar. Bien, bueno, por regla general, bueno, la ley establece tres autoridades competentes, incluso por ahí hablan sobre la línea 100, pues, del Ministerio de la Mujer. En primer lugar, tenemos a la dependencia policial, para luego pasar a la fiscalía y luego al juzgado directamente, ¿no? Pero por alguna razón, creo yo, estadística o por algunas circunstancias que observamos nosotros en la práctica, vemos que normalmente las denuncias se canalizan a través de la dependencia policial. Debe ser porque hay una suerte, pues, de familiarización con la dependencia policial o porque es menos engorroso quizás. Lo cierto es que esta ley también, una de las características que tiene es que no presenta muchas formalidades para hacer la denuncia. Incluso esta expresión ante la autoridad, si se quiere, denominada denuncia, puede hacerse de manera verbal, sin la necesidad del concurso de un abogado, ¿no? Entonces ahí tenemos tres autoridades definidas por las cuales una persona que sufre con un factor de orden violento puede denunciar a efectos de encontrar tutela en el juez. Una de las formas de evitar que esa violencia familiar siga ampliando, siga creciendo, es a través de medidas cautelares que se solicitan ante las autoridades. ¿Qué medidas cautelares se puede solicitar al juzgado, por ejemplo, para evitar de que en el hogar se siga cometiendo esos actos de violencia? Por ejemplo, si las agresiones son de tal magnitud, por ejemplo, violencia física, se debe en ese instante, o la autoridad competente debe dictar una medida de protección urgentísima a efectos de que el agresor salga del domicilio que comparte con la víctima, ¿no? Que es lo que sucede hoy en día con bastante frecuencia, porque este confinamiento que hemos tenido por estos factores de orden pandémico nos han obligado, pues, ha obligado a que la víctima conviva necesariamente con el agresor, ¿no? Y evidentemente eso ha traído desenlace, ¿no? Eso ha traído consigo efectos y secuelas. Lo que sucede ahí es que la autoridad competente debe ordenar que el agresor se retire de manera inmediata del domicilio. Evidentemente, tendrá que fijarse, como lo he dicho yo al comienzo de la pandemia, porque se nos ha consultado en alguna medida, también tendrá que verificarse que se cumplan los protocolos de salubridad con respecto al agresor, porque si va a salir de un espacio físico, tendría que constituirse en otro donde le dé las garantías no solamente de una tranquilidad, sino también de un factor de salud. No se trata de desproteger tampoco al agresor. Así es, porque ya es un tema que trasciende. Es un tema que trasciende, ¿no? La Ah, salud y la vida. y dime una cosa, he tenido algunas visitas que yo he realizado en mi distrito, sobre todo en Chorrillos, para tratar de encontrar algún tipo de solución, sobre todo cuando se dictan las medidas cautelares, y me he dado con una sorpresa, que quizás no sean tampoco muy sorprendente para muchos. El Estado está preparado para asumir esas medidas cautelares? ¿Estás preparado, por ejemplo, para rescatar a una víctima de la violencia y ponerla en un lugar seguro, a la esposa con los hijos, o sé que, a quien le corresponda, y ponerla en un lugar seguro donde poder custodiarla, mantenerla, darle el apoyo correspondiente? ¿El Estado está en la capacidad de asumir esa gestión? Bueno, has tocado un punto neurálgico, ¿no, Miguel? Yo en alguna medida te agradezco porque casi en las entrevistas que yo he tenido anteriormente no se tocan estos efectos, ¿no? Es importante porque la ciudadanía debe saber que en muchos casos no hay una logística que permita que se lleven a cabo el cumplimiento de estas medidas de protección. Se entiende que de acuerdo a ley, la policía debe supervisar posteriormente a la dación de las medidas de protección si es que se están cumpliendo. Entonces vemos en la práctica, por ejemplo, que se manifiesta lo que acabamos de mencionar, o se determina que el agresor se retire del domicilio. Bueno,
sale pues, del domicilio y en el transcurso de algunos días y algunas semanas regresa el agresor porque la víctima lo perdona, ¿no? O llegan a un acuerdo. Y bueno, luego, y nuevamente entablan la convivencia. Situación que en la práctica debería ser, o por lo menos en teoría, indica la ley, que la policía debería pues, supervisar el cumplimiento de las obligaciones respecto a lo que ha determinado el juez en cuanto a medidas de protección. Entonces vemos esas circunstancias. Entonces, nuevamente se repite la agresión y en algunos casos llega a situaciones extremas como por ejemplo el feminicidio, ¿no? Es lo que se tiene que evitar, en buena cuenta. Dime, retornando un poco más, regresando otra vez un poco más a la puntuación del derecho, por el feminicidio, por el abuso sexual, por la violencia, el maltrato abusivo sobre la mujer sobre todo, muchas personas vienen requiriendo pues la pena de muerte, las penas máximas, todas esas cosas. Dime, endurecer las penas, ¿de alguna manera va a jugar algún factor disuasivo hacia el agresor? Bueno, esta ley ha endurecido las sanciones para los agresores, ¿no? Es más, hay un proceso paralelo penalmente que también debe investigarse porque las agresiones son de tal magnitud en algunos casos que ya trascienden a la esfera pues, de la competencia que tiene el juez de familia. Hemos visto casos, por ejemplo, que la agresión física ha sido de tal magnitud que ha quedado en estado de inconsciencia la víctima. Prácticamente es una antesala al feminicidio. En el caso de mujeres, porque también debo decir que los hombres son violentados también, ¿no? Claro. Pero las estadísticas indican que las mujeres son las que hacen las denuncias o las que acuden a las dependencias policiales o a las fiscalías de familia a efectos de poder canalizar estas denuncias. Yo particularmente veo en la práctica que en alguna medida se puede decir que la ciudadanía está comenzando a tomar conciencia con el tema de la violencia, ya que a través de diversos medios, hoy día, a través de las redes sociales, se está haciendo mucha difusión de estos temas, pero debo decir que muchas veces ya en los pasillos judiciales estamos viendo pues, una cantidad de carga procesal y toda ella sobre la base de la violencia, ¿no? Aun cuando hay módulos especiales que se dedican al tema de la violencia familiar. Aparte del Poder Judicial, de la policía, se han abierto otros centros, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer. ¿Tú consideras Claro. que el Centro de Emergencia Mujer está contribuyendo de alguna manera en atenuar estos hechos de violencia familiar o por lo menos de trasladar las denuncias correspondientes con más agilidad al Poder Judicial? Bueno, yo creo que ellos hacen humanamente lo posible, ¿no? Yo considero que deberían tener un poco más de peso, pero acuérdate que ellos tienen, digamos, alcances administrativos. Ellos no van a determinar, ellos no van a decidir, ¿no? Ellos no van a, digamos, a establecer nuevas condiciones jurídicas sobre la parte. Lo que tienen que hacer es coadyuvar. Pero como tú has manifestado, pues la logística muchas veces no ayuda, No ayuda. es insuficiente. Pero además de eso, lo que yo también vengo diciendo hace mucho, que las personas que están involucradas o que van a estar involucradas en temas de violencia familiar tienen que ser personas que tienen cierta capacidad para poder observar o ser predictivas de un tema de violencia. Porque como te dije hace un instante, hay muchas denuncias que son subjetivizadas. Hay mujeres que denuncian y después dicen, no, yo solamente quería engendrar un poco de temor y zozobra en mi cónyuge y termina internado en un penal porque trasciende la situación, porque va a la fiscalía penal y encuentra una posibilidad de denunciar un hecho y la víctima no quería eso. Es increíble. Y en muchos casos el agresor desconocía que tenía una denuncia en su contra cuando ya le notifican las medidas de protección, porque la norma que hemos hecho mención al inicio de esta charla, tiene pues un artículo donde medidas de protección. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí.
Ya, el juez puede dictar medidas de protección prescindiendo incluso de la audiencia. Situación que recuerda el debido proceso para su derecho de defensa del agresor en el caso, pues, la denuncia sea subjetivizada, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. El grado de violencia también a veces es pues muy grande, ¿no? Y obviamente se tiene que tomar medidas inmediatas. Me preocupa mucho que en oportunidades que he visto ese tipo de denuncias, pues se ha intentado buscar una alternativa. ¿Qué hacemos con la víctima? ¿Dónde llevamos a la víctima? Hay una casa refugio, hay un lugar, y no existe. Y al no existir eso, de alguna manera nos viene a tener de una forma, pues, impotente ante esos hechos, ¿no? Lógico, y bueno, la norma prevé que después que se dictan medidas de protección, debe la víctima y el agresor pasar terapias psicológicas, ¿no? Con el propósito de que la víctima se recupere y el agresor se reeduque. Pero en la práctica vemos que, digamos, qué cantidad de sesiones deben tener cada uno de ellos, y muchos de ellos no terminan por ir a las terapias y vuelven a insertarse al seno familiar. Lógicamente que eso tiene una consecuencia jurídica, porque si se vuelve a denunciar el hecho, el agresor tendría que ya ser denunciado penalmente por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, ¿no? Entonces estaría Claro. bajo otra condición jurídica más grave, ¿no? Pero Ahora, sí es suficiente. no veo muy adecuado que, por ejemplo, a veces en las sentencias de violencia familiar eh, te mandan al psicólogo, que vayas al psicólogo a pasar una terapia psicológica, y a veces no van ni el esposo ni la esposa. Entonces, ¿el fin no se estaría cumpliendo? Por eso te digo, ahí hay un tema de una falencia, ¿no? La falencia administrativa, la logística que tú mencionabas hace un momento, donde el Estado muestra, pues, deficiencias, lógicamente porque no va a poder abordar todo, pues, el universo, pues, de mujeres violentadas, ¿no? Lo que sucede ahí es que debe haber también, pues, un criterio razonable por parte de quien determina estos hechos a efectos de que vea que se pueda cumplir, porque como te decía, hay casos donde una discrepancia doméstica pasó a ser violencia. Yo no sé qué cantidad de terapia puede tener una persona que tuvo un improntus o le levantó la voz a su esposa o a su cónyuge, o viceversa. No sé si ahí me estoy dejando entender, ¿no? Una cosa es que tú tengas una respuesta enérgica a efectos de buscar un objetivo inmediato, y otra cosa es que seas un agresor. Son Claro. situaciones totalmente diferentes. Imagínate a esa persona pues pasando terapia porque no puede regresar a su casa. ¿Y cuánto demora? ¿Cuánto El, tarda? los trámites de violencia familiar también son muy largos. En algunos casos hemos visto que hacen gala de su celeridad, y en otros, yo he tenido casos, por ejemplo, donde mi cliente ha sido citado por cita en agosto y la denuncia ha sido en enero. Es increíble, ¿no? Imagínate. ¿Ya Cuando qué se debe, justicia es eso? cuando la norma dice 24 y 48 horas máximo que Claro, debe pues ahí no hay hacer justicia. el magistrado, ¿no? Dime, dentro de los temas de violencia familiar, ¿también se contemplan los temas alimentarios? Sí, son medidas cautelares que se determinan. Eso fue materia de una modificación última que se dio a la ley, que también fue cuestionado, desde luego, ¿no? Porque entenderás tú que el derecho alimentario también debe pasar por un ida y vuelta. ¿Y a qué me refiero? Cuando una persona demanda por alimentos es porque está inmerso en un cuadro de necesidades, pero al mismo tiempo le dan la oportunidad al alimentante de ejercer su derecho de defensa, porque debe decir en qué posibilidades se encuentra para poder cumplir con la obligación. Porque entenderá, si no cumple con la obligación, estaría inmerso dentro de un delito de omisión de asistencia familiar. Y aprovecho de mencionarte esto porque acabo de terminar un artículo que ha sido publicado en la página de la ley, donde yo hablo sobre el delito de omisión de asistencia familiar en estos tiempos, si realmente debería ejercerse para aquellas personas que se han quedado sin actividad laboral, por ejemplo. ¿Cómo cumplen? Y encima van a ser sujetos de una denuncia por omisión de asistencia familiar, denuncia penal. Esos casos hay que verlos, ¿no? Con detenimiento, porque hay muchísimas situaciones de personas que han terminado internadas en un penal por este delito.
Pero ¿cómo podría cumplirse en los tiempos del COVID, por ejemplo, si es que nosotros tenemos que muchas personas han dejado de trabajar, muchas Así es. personas están en suspensión perfecta de labores, un tema que voy a hablar la próxima semana, y ya la responsabilidad de los alimentos no solamente es del que lo pide, sino también es la posibilidad del que los da. Entonces, si no se cumple esa condición, por más que se quiera, pues no se va a poder. Si anteriormente el juzgado me daba una sentencia donde tú tienes que dar el 40% de tu sueldo por los alimentos y dejo de trabajar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Me van a Así es. denunciar por omisión de asistencia familiar? Y es por eso que te decía yo que ahora se dictan medidas cautelares en el orden de alimentos. Y no hay ninguna posibilidad de que el agresor se pueda defender, simplemente tiene que acatar. Y la pregunta es, si no cumple, ¿tendrá tipificada en la norma penal como omisión a asistencia familiar? ¿No basta ya con la medida de protección? ¿O es desobediencia a la medida de protección o es omisión? O sea, por donde lo veas estás complicado. Y como bien has manifestado, yo en mi artículo menciono sobre el tema de la suspensión perfecta laboral. ¿Correcto? Debe ser analizado, ¿no? Debe ser analizado. Claro, de alguna manera sui generis también se estaba utilizando porque nadie pensaba de que una norma que estaba en el Código Laboral desde hace mucho tiempo, hoy en día se haya puesto de boga. Y va a ser muy importante la propuesta de los jueces a cómo van a resolver las demandas laborales, porque acuérdate que de acá para adelante los despidos incausados van a estar, pero a flor de piel, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente por esta bendita suspensión de labores. Luchito, te invito un minuto para que des un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, yo la verdad me he sentido sumamente cómodo, Miguel, acá, compartiendo alguna idea a través de este espacio que da Radio Comunicados. La verdad que yo te felicito porque muestras interés en que la población o la ciudadanía de tu distrito, especialmente Chorrillos, tenga una información veraz sobre estos temas de orden violento, porque entenderás tú que hay alto índice de violencia también en Chorrillos y debe ponerse esto en conocimiento, ¿no? Yo encantado de poder colaborar con tu persona y con los integrantes de la familia que conforman la radio, a efectos de poder canalizar pues, este y otros temas que son de especial interés, como por ejemplo lo que acabas de mencionar, alimentos. Es importante que a través de estos medios se difunda, porque la ley habla de prevención. Entonces dice prevención. ¿Y dónde está la prevención? En la difusión, en la información, en la capacitación. Y bueno, yo en ese sentido los felicito principalmente a ti, Miguel, y te agradezco infinitamente la invitación que me haces para poder conversar estos temas, ¿no? Gracias, Lucho, y ten la seguridad de que te voy a invitar para una próxima oportunidad para que continuemos con esta charla sobre violencia familiar desde el punto de vista legal. Y para la próxima semana, Pepe, te doy pase. Muchas gracias por... Una pregunta, perdóname, Miguel, Lucho, todavía no te vayas, una última consulta, una pregunta. Mira, hace algún tiempo hubo una propuesta para que se presente un proyecto al Congreso para que se den charlas antes del matrimonio civil contra la violencia doméstica, porque la mayoría de los que se casan no conocen que hay una ley, no saben a qué están expuestos, no saben cómo defenderse, etc. ¿Crees que eso es posible, presentar un proyecto de ese tipo para que se den charlas prematrimoniales en el matrimonio civil? Solamente cortito porque ya tenemos al otro. Te agradezco, Pepe. Sí, no solamente debe haber una charla respecto a las consecuencias jurídicas que puede traer una mala acción, sino sobre la convivencia y sobre el sistema que deben optar dos personas que quieren hacer una vida en común. Y ahí tenemos el matrimonio y tenemos la unión de hecho, que podría ser, por ejemplo, materia de una nueva conversación próximamente, ¿no? Interesante. Miguel, muchas gracias. Eventos, ¿no? ¿Verdad? Muy interesante. Uno son los efectos del matrimonio y otra cosa es la unión de hecho. La unión de hecho. Pero para ambos casos debería haber charlas. De todas maneras. Me parece interesante. Bien, Luis, muchas gracias. Gracias, Miguel. Nos vemos el próximo día. Gracias, Pepe. Muy amable. Gracias, Luis.